Croeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w clywed ar FM Del Valle 99.9. Hola y bienvenidos otra vez a Tan y Ddraig, el único programa en galés y en español que se puede escuchar en FM Del Valle 99.9. Fi, Lois Medi, sydd yma i gadw cwmni chi heddiw, a mae Lleucu Haf hefyd yma i gyfieithu ni. Somos Lois y Heiki, Lois la presentadora y Heiki yo haciendo las traducciones y Fede también. Ia, Lleucu, mae Fed yn cadw trefn arno ni hefyd. Mae ganddo ni ddigon eitem a difyr ar y ffordd i chi heddiw, a da ni'n dechrau drwy ddod i adnabod rhai o ddisgyblion uwchradd ysgol y cwm, felly edrych ymlaen y fawr at hynny. Tenemos muchos temas interesantes para ustedes hoy. Comenzamos con una charla con algunos alumnos de la secundaria de Escola Cwm. Mi fyddwn ni yna'n dychwelyd at yn slot glywsoch chi. Mi fyddwn ni'n clywed hanes diddorol iawn, dynas o'r enw Dilys Breeze, sef cadwr ieithraig neu conservationist yn Saesneg, enwog o Gymru, ac yn addas iawn oedd hi hefyd yn gynhyrchydd radio. Y luego vamos a volver a Glossoji. Escucharon y vamos a aprender un poco de la historia interesante de Dilys Breeze. Ella era una conservacionista galesa famosa que también fue productora de radio. Nes ymlaen, mi fyddwn ni yn cyflwyno eitem newydd i'r rhaglen, sef idiom, ymadrodd a gair. Dyma ran o'r rhaglen lle fyddwn ni'n trafod un idiom, un ymadrodd ac un gair Cymraeg newydd yr wythnos. Felly, gobeithio ia bydd unrhyw ddysgwyr Cymraeg sy'n gwrando yn mwynhau'r eitem yma. Y más adelante vamos a hacer una parte nueva del programa en radio y se llama... ¿Cómo se llama? Se llama modismos, expresiones idiomáticas y palabras. Y esta es una parte del programa donde vamos a hablar de estas cosas. Y así que espero que ustedes que estén aprendiendo el galés van a gustar o disfrutar mucho de esta parte del programa. Gwych, diolch Lleucu. Ac i gloi'r rhaglen a hitha'n ddiwrnod moroedd y byd ar yr 8 o'r mis yma, mi fyddwn ni yn trafod caneuon Cymraeg sydd wedi hysbrydoli gan y môr, a mae yna lawer ohonyn nhw coelwch neu beidio. Y para concluir el programa, dado que el 8 de este mes es el Día Mundial de los Océanos o los Mares, vamos a hablar de canciones galeses inspiradas en el mar. Y hay muchas. Felly, hyn i gyd I ddod yn ystod yr awr nesaf felly, ond cyn I ni ddechrau arni, be am gan dyma Bing Bong gan y Super Furry Animals. Así que para arrancar vamos a escuchar una canción que se llama Bing Bong de Super Furry Animals, una banda de Gales. Wel, ers 2 flynedd bellach mae Ysgol y Cwm y Man Rhefelin yn cynnig addysg I fyfyrwyr uwchradd. Mae yna 3 dosbarth o fyfyrwyr sy'n cael gwersi Cymraeg dir gwaith yr wythnos a dros yr wythnosau nesaf, da ni'n mynd I gael cyfle I ddod I nabod o well. Sí, desde hace 2 años ahora Escola Cwm aquí en Trevelin ofrece educación para estudiantes de secundaria. Hay 3 clases de estudiantes que reciben clases de galés 3 veces por semana y durante las próximas semanas tendremos la oportunidad de conocer los estudiantes un poco mejor. Wel, mae gen ni 3 disgybl yma hefo ni yn y studio heddiw. Y hoy tenemos 3 estudiantes con nosotros hoy en el estudio. Croeso cynnes iawn I chi. Bienvenidos. Felly, nawn ni ddechrau hefo ti. Pwy wyt ti? Empezamos con vos. ¿Quién sos vos? Nacho Dui. A pwy wyt ti? Serene Dui. A pwy wyt ti? Sofía Dui. Así que tenemos Nacho, Seren y Sofía. Wel, croeso fawr I chi'ch tri. Felly, o ble wyt ti'n dod, Nacho? Nacho, ¿de dónde sos? Dwi'n dod o Trevelin. Soy de Trevelin. Beth amdano ti, Seren? Dwi'n dod o Trevelin.
Y yo también, de Trevelin. A Sophie, wyt ti'n dod o Drefeli? Y Sophie también, de Trevelin. Mae'r tri o'n chi'n dod o Drefeli. Wel, Sophie, faint oed wyt ti? ¿Cuántos años tenés, Sophie? Dwi'n 18. Tiene 12 años. Ti'n 12. A Nacho, beth amdano ti? Dwi'n hefyd 18. Y yo también tiene 12 años. Seren, beth amdano chdi? Fi hefyd Y yo 18. también. Mae'r tri o'n chi, felly tri o'n chi'n blwyddyn 1 yn ysgol uwchradd y comi, Yeah. Y los tres están en primer grado o primer año se dice. Muchas gracias, chicos. Primer año. O, felly, wel, nhw'n i ddod i nabod chi bach o well o, felly, Seren, be wyt ti'n hoffi wneud yn dy amser hamdden? Seren, ¿qué te gusta hacer en tus pasatiempos? Dwi'n hoffi canu, dawnsio, peintio, coginio. Así que Seren le gusta bailar, cantar y pintar. ¿Y qué más, Seren? Coginio. Y cocinar también. Waw, ti'n hoffi ni llawer o bethau yn dy amser hamdden? Muchas cosas, sí. Ac efo pwy wyt ti'n dawnsio? ¿Y con quién bailas, Seren? Dwi'n dawnsio gyda grŵp Dawnswyr Cwmhefryd. Ah, Seren baila con el grupo de danza Cwmhyfryd. A pa fath o ddawnsio ydych chi'n neud? ¿Y qué tipo de danza hacen? Dawnsio wedyn. Dawnsio gwerin. La danza galesa. Wyt ti wedi bod yn dawnsio ers pan oeddet ti'n fach? ¿Empezaste de bailar desde chica? Yeah. Gwych. Ac oes gen ti ffrindiau hefyd yn dawnsio hefo ti? ¿Y tus amigas bailan con vos? Yeah. Sí, Mae sí. ffrindiau yn dawnsio gyda fi. Sí, sus amigas bailan con ella. Da iawn. Wel, be amdano chdi, Sophie? Be ti'n hoffi wneud yn damser hamdden? ¿Y vos, Sophie, qué te gusta hacer en tus pasatiempos? Dwi'n hoffi coginio, darllen, dawnsio a escribenw. Ah, bueno, así que a Sophie le gusta escribir, leer, bailar y Coginio. cocinar también. ¡Wow! Ti'n hoffi coginio hefyd, fel Seren? Be wyt ti'n hoffi coginio? ¿Qué te gusta cocinar? Popeth. Popeth. Todo, te gusta cocinar todo. Da iawn. A ti hefyd yn hoffi ysgrifennu? ¿Te gusta también escribir? Iawn. Ujú. Beth wyt ti'n ysgrifennu? ¿Qué escribís? Popeth. Popeth. Todos tipos de cosas. Wyt ti'n sgwennu dyddiadur? Iawn. ¿Sabes que yo no sé la palabra para dediader en castellano? Diario. Un diario. Un diario. Escribís un diario. Allí. Wow, tío. Da iawn. Gwych. Be amdano ti, Nacho? Beth wyt ti'n hoffi wneud yn dy amser hamdden? Y ahora toca a vos, Nacho. Dwi'n hoffi gwneud chwarae pêl-droed, chwarae hoci, chwarae padel ydi. Paddle. Paddle. Siarad gyda fy ffrinds. Dim byd mwy. arall. Así que Nacho, a vos te gustan mucho los deportes. Te gusta hacer pádel, hockey y fútbol. Y te gusta también estar con tus amigos y charlar con ellos, ¿sí? Gwych, da iawn. Wel, ti'n gwneud llawer iawn chwaraeon felly, dweud. Ie. Ac pa safle wyt ti'n chwarae mewn pêl-droed? ¿En qué posición se dice? Sí. ¿En qué posición juegas en fútbol? Dwi'n ddim yn gwybod yn dweud... No, defender. Am defen. Ie, Am defen. A dim dyma'r tro cyntaf i chdi fod ar y radio, na ci? ¿No es tu primera vez charlando en la radio? Na, dwi'n mynd FM del Valle achos yn pêl-droed yn eisiau si cwpan. Así que estabas charlando en la radio también en FM del Valle porque vos y tu equipo de fútbol ganaron la copa. Aha. Wow. Llongyfarchiadau mawr i ti na tro. Gwych. Diolch. Wel, symud ymlaen i hoff fwyd rwan. Seren, beth ydy dy hoff fwyd di? Seren, ¿qué te gusta comer más? Fy hoff bwyd dwi'n meddwl ydi empanadas. Sí, no tengo que traducir eso. Empanadas es, sí, se entiende.
A beth wyt ti'n hoffi yn yr empanadas? Cig. Cig? Cig, sí. A Seren le gusta empanadas de carne. Ie. Wyt ti wedi gwneud empanadas o'r ble? Na. No, Sara no hace empanadas. No. No. Haws nôl nhw o siop. Es más fácil comprar las empanadas. Nacho, be amdano chdi? Beth ti'n licio i fwyd? Vi hefyd empanadas. Sí. A Nacho también las empanadas. A beth wyt ti'n hoffi yn yr empanadas? Dwi'n hoffi caws a jam. Ham? Sí, Ham. Y causa ham, a Nacho le gusta las empanadas de jamón y queso. Blasus iawn. Qué rico. Beth amdano ti, Sophie? Beth ydy dy hoff fwyd di? Fy hoff fwyd tacos. O'n i ddim yn disgwyl hynna. Yo no la esperaba. Tacos a Sara, sí, tampoco no tengo que traducir esto. A Sara le gusta los tacos. Felly, bwyd, Mexicanaidd ydy tacos, ie? Dwi'n cocinio tacos gyda fy mheil. Sara cocina los tacos con su familia. Bendigedig. Wyt ti'n cael, beth maen nhw'n galw? Guacamole? Hefo fo? Yeah. Sí, come tacos con guacamole, con palta. Sí. Neis iawn. Wel, dos ar un o'ch chi wedi dweud dim byd melys? Ydych chi'n hoffi bwyd melys hefyd? Nadie de los tres dijeron algo dulce, así que ¿les gustan las cosas dulces también? Yeah. Dwi'n Por supuesto. hoffi mwy salad. Fi hefyd. Okay. A be amdano ti, Sophie, hefyd? Na, dwi'n hoffi cacen. Oh. Así que a Seren y Nacho le gustan más las cosas saladas, pero a Sophie le gustan más las cosas dulces. Dwi'n meddwl bod fi fel chdi, Sophie, mae gen i ddant melys. Lois también le gustan las cosas dulces. Wel, dach chi'ch tri yn amlwg yn cael gwersi Cymraeg ac yn siarad Cymraeg yn dda iawn yn ysgol y com. Rwan, nhw'n i siarad chdi bach am hoff eiriau yn Gymraeg. Vamos a charlar un poco de nuestras palabras favoritas en el idioma galés y estos tres chicos hablan re bien el galés. Muy bien, chicos. Nawn ni ddechrau hefo chdi, Nacho. Beth ydy dy hoff air Cymraeg? ¿Cuál es tu palabra favorita en galés? Dwi'n hoffi quej. Dweud eto? Quej. Kelch? No, quej. Keg. Sí, qué bueno. Keg, la boca. Yeah. Wyt ti'n hoffi boca neu rifer? Yeah. O'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl. Beth ydy'r cysylltiad? Mae dau dîm pêl-droed enwog iawn yn Buenos Aires, Boca a River. Dwi wedi clywed amdano nhw. Boca ydi ceg. Dyna mae'n feddwl. So, o'n i'n meddwl falle dyna pam, Dwi'n oedd yn hoffi gweld. ceg. Dewis da, Nacho. Be amdano ti, Sophie? Beth ydy dy hoff air Cymraeg? Dwi ddim yn gwybod. Ti ddim yn siŵr? Sophie no puede elegir una palabra, porque hay un montón en galés, sí. Oes, ma'na lawer. Llawer iawn, ie. Mae'n anodd dewis, yndi. Be amdano chdi, Sara? Gen ti hoff gair Cymraeg? Fi hefyd, dwi ddim yn gwybod. Sara tampoco no puede elegir una palabra sola. Ddim yn siŵr. Wel, beth am eich hoff bwnc chi yn yr ysgol ta? Y sus materias favoritas en la escuela, ¿cuáles son? Be amdano ti, Seren? Mathemateg, dwi'n meddwl. La matemática, qué bueno. Pam wyt ti'n hoffi mathemateg? ¿Por qué? Achos mae athrawes ydi iawn. Yn glyn iawn, ie? Ie. Porque le gusta su profe. Nacho, be amdano ti? Dwi'n hoffi mathematic a Gymraeg. A Nacho le gusta matemática y el galés también. Wyt ti'n siarad Cymraeg adra, Nacho? Na, dwi'n siarad Gymraeg adra. Be amdano ti, Sophie? Ti'n siarad Cymraeg adra? Dwi'n hoffi Saesneg a Cymraeg. Ok. Así que Nacho y Sophie, ustedes no hablan galés en casa, ¿no? Na. No. Tipyn bach gyda fy chwaer. Un poco con tu hermana, ¿sí? Un poco con tu hermana y Sophie te gusta, y vos también, y te gusta hablar en inglés. Wow, qué bueno.
Da chi'n gwneud yn dda iawn. Seren, wyt ti'n siarad Cymraeg adra? Tipyn bach. Tipyn Gyda mam. Gyda mam, ie. Mae mam yn dysgu yn ysgol y com, ydy? Y Seren, vos hablas galés en tu casa, un poco de galés Sí. con tu mamá, porque tu mamá enseña el idioma en la escuela. Wel, mae'r tri ohonych chi'n siarad Cymraeg gwych, da iawn chi. Los tres hablan re bien. Diolch. Ac sôn am, oedden ni'n siarad am eiriau Cymraeg, oeddech chi'n gorfod dysgu llawer o eiriau Cymraeg ar gyfer Eisteddfod Trefelin. Y por el Eisteddfod había que aprender un montón de palabras, ¿sí? Beth oeddech chi'n neud yn yr Eisteddfod? Sophie, beth oeddech chi'n neud yn Eisteddfod Trefelin? ¿Qué hiciste en el Eisteddfod, Sophie? Nesi adrod Recité. a canu gyda grŵp. Sophie sí recitó y cantó con un grupo. Gwych. Beth amdano ti, Nacho? Nes ti'n neud? Nesi adrod, nesi gydadrod, nesi canu a nesi canu en el grŵp. Ah, wow. Así que Nacho recitó solo en un grupo, cantó solo y en un grupo también. Oeddet ti'n brysur iawn. Hizo un montón de cosas. A be amdano ti, Seren? Wnes i canu mewn cor, adrod, cydadrod, clocs, dawnsio. Waw. Dim byd arall. Dwi'n iawn i ddweud bod ti wedi ennill efo be nes ti ennill? Yn y clocs. Efo clocsio. Ie. Ac beth am, oeddet ti'n canu'r bedd dy hun hefyd? Ie. Doedd, nes ti efo can y melynydd? Ie. Ie. Wow, qué bien, Seren. Seren hizo lo mismo que los otros dos, pero también bailó la danza galesa y también la danza galesa con zapateo. Y qué bueno. Y ella ganó en la competencia de cantar en galés. Sí, Can y Melynydd. Gwych, da iawn. Oeddech chi'ch tri wneud yn dda iawn. Oeddech chi gyd yn adrodd yr un darn yn doedd. Ydych chi'n cofio be oedd o? Sorry, ¿Cómo se llamaba la poesía que habían que recitar? Llaw. Ie, ydych chi am ddweud chydig bach o llaw wrthyn ni heddiw? Okay. Van a recitar un poco de la poesía que se llama Llaw, la mano. Dyma ni. Ydych chi nôl yn y Steddfod, mae'r drysau di cael, mae pawb yn eistedd lawr yn barod i'w rando arna chi. Vamos. Llaw, gan Didr Dylan Jones. Rwyf yn gallu estyn llaw i gwrdd ag unrhyw un. Ac os oes pensil endi hi, rwy'n gallu tynnu llun. Rwy'n gallu canu'r nodau i gyd ar piano, do, re, mi. Rwy'n gallu anfon neges fach i dweud, beth garaf di. Rwy'n gallu cario baich fe'n brawd a mynd i'r maes i hau. Ond all fy nwylo wneud dim byd os yw fy nwr na'r gau. Da iawn chi, Blanchos. Does dim rhaid i ti gyfeithi hwnna, chi? No, ond en syml, muy simplemente es que no se puede hacer nada con la mano cerrado. Hay que, sí, usar la mano en un modo bien. Wel, diolch i chi'ch tri am ddod i fewn i siarad efo ni heddiw. Dwi wedi mwynhau'ch cwmni chi'n fawr iawn. Muchísimas gracias, chicos, para venir acá a charlar con nosotros. Na fo. Wel, nawn ni gael sgwrs efo chi eto'n fi yn gobeithio. Y sí, charlamos otra vez. Diolch yn fawr. Diolch. Ta-ta! Ta-ta. Wel, a ni na wedi bod yn siarad am yr ysgol. Dyma i chi Can yr Ysgol Rwan gan Dafydd Iwan nesaf. Mwynhewch. Y ahora vamos a escuchar la canción Can yr Ysgol de David Iwan. Can yr Ysgol sería la canción de la escuela. A dyna ni Can yr Ysgol gan Dafydd Iwan yn fanna. Can yr Ysgol, la canción de la escuela de David Iwan. Wel, mae hi rwan yn amser i ni ddychwelyd at yn slot glywsoch chi. Y ahora, aglywsoch chi, escucharon Cyfle i ni ddysgu am ddarn bach o hanes o Gymru. la oportunidad de aprender un poco más de la historia de Gales.
A heddiw, pwy sy'n dwyn yn sylw ni ydy dynas arbennig iawn o'r enw Dilys Breeze. Y hoy vamos a charlar sobre una mujer muy interesante, Dilys Breeze. Mi gafodd hi ei geni yn 1932 ym mis Mehefin, felly mae'n addas iawn yn bod ni'n ei thrafod i'r mis yma. Ac oedd hi'n dod o Erfenni yn Sir Fynwy. Nació en junio en el año 1932, así que estamos en junio, así que está bueno que charlamos sobre ella. Y ella era de Abergavenny, en el sur de Gales. Mi oedd hi yn gadwr ieithraig ac yn ornithologist. Wyt ti'n gwybod beth i neu oeddech ti'n gwybod beth i ornithologist? Na, ni ddim. A darwraig yn ôl y sôn ydy'r term yma'n Gymraeg, felly rhywun sy'n arbenigo ar adar. Bueno, ella era conservacionista y también era ornitóloga. Fede, ¿vos sabés qué es un ornitóloga? Una experta de aves, de pájaros. Sí. Muy interesante. Ac oedd hi hefyd yn cynhyrchu rhaglenni am fel hanes naturiol a byd natur i'r BBC. Ac mi wnaeth hi greu 2 raglen radio o'r enw Y Byd Byw a Bywyd Gwyllt yn y 60au a'r 70au, oedd yn fel ateb cwestiwn ar cyhoedd am fywyd gwyllt a byd natur. Yn debyg iawn i'r rhaglen galwad cynnar sydd ar BBC Radio Cymru heddiw. Y bueno, sí, ella produjaba programas en la radio y en la tele por la BBC, un canal británico, en la tele y en la radio en el Reino Unido, sobre temas de la naturaleza. Uno que se llamaba A Byd Byw, que sería El Mundo Vivo, y ese programa fue en los años 70 y 60 también. Y sí, charlaba, el tema era sobre la naturaleza en todo el mundo. Es muy parecido, eran programas muy parecidos a Galwad Cynnar, que se puede ver en la BBC hoy. Sí, si tienen ganas, pueden ir a buscar Galwad Cynnar en la BBC hoy. Mi oedd hi'n angerddol am wneud ymchwil mewn byd natur yn rhywbeth perthnasol a hygyrch ar gael I bawb, nid dim ond gwyddonwyr. Ac oedd hi'n un o'r sefydlwyr y prosiect Garden Birdwatch, sef yr arolwg mwyaf yn y byd sydd yn canolbwyntio ar gofnodi bywyd gwyllt mewn gerddi, a mae unrhyw un yn gallu cymryd rhan dim ond iddyn nhw gofrestru. Ella tenía una gran pasión por la investigación y recerca en la naturaleza y algo relevante y accesible para todos, no solo para los científicos. Fue una de las fundadoras del proyecto Garden Birdwatch, que sería Garden jardín, Birdwatch de mirar los aves. El mayor estudio del mundo centrado en registrar la vida, la vida en la flora y la fauna. Ac yng Nghymru, yr elusen RSPB sydd yn rhedeg y prosiect yma, ond yn yr ariannyn mae ganddo chi sefydliad cadwraeth o'r enw Aves Argentinas sy'n cyfieithu adar yr ariannyn, dwi'n meddwl. A mae gan Aves Argentinas 80 o glwbiau gwyliau adar. En Gales, la organización benéfica RSPB dirige este proyecto, pero en Argentina existe una organización de conservación llamada Aves Argentinas, que cree, y sí, tenés razón, significa aves de Argentina. Perdón. Aves Argentinas cuenta con 80 clubes de observación de aves. Ac mae llawer o adar bach yn yr Andes fel nath Gwion Ellis Williams ddod I sôn amdanyn nhw ar y rhaglen chydig fisoedd yn ôl bellach.
Felly, y tro nesaf ydych chi'n gweld aderyn bach, meddyliwch, nid yn unig am gwion, ond hefyd am Dilys Breeze. Y sabes, yo no sé, cuando se habla, todavía no sé exactamente, cuando se habla de los pájaros, cuándo tengo que decir aves y cuándo tengo que decir pájaros. Así que hay muchas aves pequeñas o hay muchos pájaros pequeños. ¿Qué se dice? Los dos. Bueno, hay muchas aves pequeñas en la cordillera. Como nos contó Gwion Ellis Williams, que vino a charlar con nosotros hace algunos meses ahora en nuestro programa Tan Draig. Y bueno, la próxima vez que vean un pajarito, no hay solo que pensar en Gwion, pero también hay que pensar en Dilys Breeze. Ac yn addas iawn, mae'n can nesaf ni yn sôn am adar bach. Dyma gan werin o'r enw Adar Man y Mynydd gan grŵp o'r enw Plethin. Oh, gracias, Lois, que sabes cómo elegir canciones. Vamos a escuchar una canción ahora que se llama Adar Man y Mynydd, una canción que habla de los pajaritos de la montaña del grupo Plethin. Amser rwan am eitem newydd ar y rhaglen. Dyma gyflwyno idiom, ymadrodd a gair, lle byddwn ni'n trafod idiom, ymadrodd a gair gwahanol yn Gymraeg bob tro. Ahora llegamos a nuestro nuevo punto del programa. Sí, hablamos de modismos, palabras y dichos, donde en esta parte cada vez vamos a hablar de un modismo, una palabra y un dicho en galés. Felly, nhw'n ni ddechrau hefo idiom, un o'r rhai mwyaf poblogaidd o bosib, neu mae llawer o bobl yn defnyddio, ydy rhoi'r ffidil yn y to. Empezamos con un modismo, podemos decir que es uno de los modismos más comunes, rhoi'r ffidil yn y to, que sería literalmente poner el violín en el tejado. Felly, mae o'n gyfystyr a rhoi'r gorau iddi. Felly, tasg a llasu rhy anodd neu galed, mae rhywun yn rhoi'r ffidil yn y to. Dwi wedi cael digon, dwi'n rhoi ffidil yn y to. Sí, a mí me gusta mucho este. Sí, es sinónimo de rendirse antes de una tarea que es demasiado difícil. Así que uno se rinde. Ia, a mae'n cyfleu rhywbeth tebyg i tirar la toalla yn Sbaeneg. Ai fel ti'n dweud o? Ia. Neu fel yn Saesneg to throw the towel in. Dwi'n meddwl mae dyna di'r cyfeithiad llythrenol i tirar la toalla yn Sbaeneg. Sí, muy bien, lo está en ti. Sí, en español, perdón, podemos decir tirar la toalla y en inglés es lo mismo, to throw the towel in. Ia. Wel, symud ymlaen i'r ymadrodd rwan. Felly, ymadrodd ni wrth yma ydy pwy awyr. Pwy awyr. Y nuestro dicho de esta semana es pwy a oír, literalmente, ¿quién sabe? Ia, mae sawl fersiwn o hwn. Mae gennych chi hefyd fel dyn awyr, ond yn amlwg mae hwnna'n fel gwneud o'n fel gendered, fatha. O'n i ddim yn gwybod hynna. Be, dyn awyr? Na. A hefyd diw awyr sydd yn amlwg yn dod â crefydd i mewn i'r peth hefyd wedyn. Felly, ond ia, pwy awyr allan di'r un mwyaf gyffredin. Ond ia, mae fel yn cael ei ddefnyddio fel pwy sy'n gwybod dda, o pwy awyr, allan fydd hi'n glawi o fori. Math yna o beth, ia. Sí, bueno, pwy awyr, quién sabe. Como dijo Lois, y yo no sabía eso, que hay varias versiones de este dicho. So, pwy awyr literalmente quién sabe. Pero en galés podemos decir dyn awyr, que literalmente sería el hombre sabe, o qué hombre sabe. Y Déu awyr, que sería Dios sabe. Así que tenemos 3 opciones acá. Ia. Ac yn Saesneg allan fatha yr cyfeithiad agosau ydy fel you never know, neu yn Sbaeneg, nunca se sabe. Da iawn, Lois. Y sí, en inglés podemos decir you never know o who knows. Y en español nunca se sabe. Sí,
Nunca se sabe. Ie. Diolch Na Lois. ni, diolch chi. Okay. A y gair da ni'n mynd i fod yn trafod heddiw ydy gaeaf gysgu. Dwi wrth y modd efo'r gair yma. Dwi'n hoffi'r gair yma. Sí, eso me hace, la nuestra palabra esta semana es gaeaf gysgu, que significa hibernación. A ti'n gwybod pam bod fi'n hoffi'r gair yma, Lois? Pam ti'n hoffi? Pam? Wel, mae'n neud fi feddwl am ysgol adre. O, ydy? Ydy, achos bod pan dyn ni'n yn hymor yr hydre, pan dyn ni'n mynd i mewn i'r gaeaf, Ie. mae plant yn trafod anifeiliaid sydd yn gaeaf gysgu, a mae plant, maen nhw'n dysgu'r gair Ie. gaeaf gysgu, a maen nhw'n defnyddio fe. Mae'n atgoffa ti o adre. Ydy, mae'n atgoffa fi adre a gaeaf, ond nadolig, ond wrth gwrs dydy nadolig ddim yn dod, mae'n aros. Sí. Dijo, Lois, que me gusta mucho esta palabra, gaeaf gysgu, que es una palabra sí, que no se usa mucho en la lengua cotidiana. Pero me hace pensar a la escuela del jardín, primer y segundo grado, cuando cerca del fin del otoño, cuando llegamos al invierno, los chicos aprenden siempre de animales que hacen hibernación y me hace pensar a los chicos del invierno. Es un periodo muy lindo, pero para nosotros del hemisferio norte viene Navidad también, pero no viene Navidad, le falta un montón para Navidad. Así que, bueno, vamos a festejar en un otro modo. No ni dathlu mewn rhywbeth o ffordd arall. Gwyl y goleuni, una fiesta con la luz. Yn hollol. Cyfeiniad yn amlwg o'r geiriau gaeaf a cysgu ydy'r gair yma. Ond yn ôl y we, yn yr ariannyn, mae anifeiliaid fel crwban y tir neu'r crwban charco a'r tegw du a gwyn. Math o fadfall dy hynna gyda llaw yn anifeiliaid sydd yn gaeaf gysgu yn yr ariannyn. Sí, gracias, Lois. Bueno, sí, gaeaf gysgu es una combinación de las palabras gaeaf y cysgu, que significa el invierno y dormir. Gaeaf, invierno y cysgu, dormir. Y sí, la recerca de Lois dice que en Argentina hay animales que hacen hibernación, como la tortuga terrestre, también la tortuga chacro y también el tegu blanco y negro, que no sé qué es eso. ¿Fede? Sí, el tegu blanco. Sí, el tegu blanco y negro es un tipo de lagarto. Ydy Fede'n trio chwilio am y llun Sí, yna fo. Fede Gawn ni está weld. haciendo un poco de recerca para nosotros ahora. Wow, sí, un Ie. mad Yn fash. codi ofn arno fi chdi bach. Sí, no, es interesante como Felly, animal. Ie. Her i'r gwrandawyr sydd yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd i ddefnyddio unau'r idiom rhoi'r ffidil yn y to, yr ymadrodd pwy awyr neu'r gair gaeaf gysgu mewn sgwrs wythnos yma. Así que para ustedes que están aprendiendo el galés, o que para ustedes también que hablan muy bien el galés, pero si tienen ganas de aumentar el vocabulario, hay que intentar de usar una de estas tres cosas nuevas que aprendieron, gaeaf gysgu, pwy a oer, o el modismo que era rhoi'r ffidil yn y to. Diolch yn fawr iawn, Lois. Wel, amser rwan am gan fach arall dyma bloda papur yn canu coelio mewn breuddwydion. Oh, diolch yn fawr iawn, Lois. Y ahora vamos a escuchar una otra canción de la banda Blodau Papur, Coelio mewn breuddwydion. Dyna'n neis, Coelio mewn breuddwydion. Sí, la canción se llama Hay que creer en los sueños. Ar yr 8fed o Fehefin, mi oedd hi yn ddiwrnod moroedd y byd. Mi gafodd y dydd yma i nodi yn gyntaf yn 2002 ac mi gafodd o i gydnabod fel diwrnod rhyngwladol yn swyddogol gan y Cenhedloedd Unedig yn 2008. Gracias, Lois. El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos y ese día se
celebró por primera vez en 2002 y fue reconocido oficialmente como Día Internacional por las Naciones Unidas en 2008. Felly i ddathlu, a ni'n anhoff iawn o rannu llawer o gerddoriaeth Gymraeg ar yr rhaglen. Da ni'n mynd i sôn am gerddoriaeth sydd wedi ysbrydoli gan y môr, cerddoriaeth Gymraeg. Oh, y sí, para celebrar este día y nosotros que estamos siempre muy contentos de compartir mucha música galesa, perdón, en el programa, vamos a hablar de música galesa inspirada en el mar. Lleucu, pa ganeuon am y môr sy'n dod i dy feddwl di? Llawer. Sí, ¿qué canciones me vienen en mente cuando... sí, canciones del mar. Beth ydw i'n meddwl amdano? Wel, fi'n hoffi lot. Fi'n hoffi can o'r enw Plant y Môr gan Linda Griffiths. O, dwi ddim wedi clywed o. Plant y Môr. Canwerin? Wel, fi ddim yn siŵr iawn sut ydyn ni'n gallu diffinio Canwerin. Dwi'n meddwl bod hi'n Dwi'n meddwl bod hi'n gymharol fodern. Mae'n gymharol fodern, ond gyda fel gyda naws gwerinol iddi hi. Así que sí, dije que una canción que me gusta mucho que se llama Plant y Môr, Hijos del Mar. Y me gusta mucho, sí, es una canción bastante moderna. No sé si se puede de verdad clasificarla como una canción folclórica, pero tiene una onda muy folclórica. Wel, dyma rhai o'r caneuon o'n i'n gallu meddwl amdanyn nhw. Wedyn na i ddeud llinell allan o'r geiriau a gallu di drio dyfalu allan pa gan dwi'n sôn. Bueno, ok, gracias Lois. Lois va a decir algunas palabras o partes de las canciones o varias canciones y yo tengo que adivinar cuáles son. Ok. Ie, ok. Felly, yr un cynta ydy... Mae sŵn ymhorth di'n llaen, sŵn hwylian codi. Bloc i gyd yn gwichian. Bueno, sí, esta canción me encanta. Mae sŵn ymhorth di'n llaen, sŵn hwylian codi, Flat Hiu Piw. Da iawn. Sí, Flat Hiu Piw es una hermosa canción. Flat Hiu Piw se llama. Ie, felly, can Shanty ar geiriau gan J. Glyn Davis. Ti'n hoffi Flat Hiu Piw? Dwi'n caru Flat Hiu Piw. Sí, me gusta mucho Flat Hiu Piw. Una canción del mar y las letras son de J. Glyn Davis. No ni glywed chydig bach o mynediad am ddim yn eich anu hi rwan. Y vamos a escuchar un parte chiquitito de la canción, de la interpretación de mynediad am ddim de la canción. Iawn, can nesa. Y linell ydy, eistedd yma'n unig ar ben fy hun. Sí, ok, la próxima canción. Eistedd yma'n unig. Eistedd yma'n unig ar ben fy hun. Sí, es una canción muy famosa en Gales y se llama Môr o Gariad gan Mike Stevens. Gwych. Dwi'n meddwl, Lois, mae pobl yn galw yn y fersiwn Gymraeg o, beth yw'r gan yna gan The Police? I'll be watching you. Ydy. Fel, maen nhw'n galw hwnna am The Stalkers song. Fel... o'r argol, iawn. Dwi'n meddwl. Falle bod fi'n wrong. So maen nhw'n galw... Achos, mae hi'n gan neis, ond hefyd, dwi ddim yn licio hi. Ie, wel, mae'n eitha trist. Eitha tywyll i'r adda, achos... Wel, o'n i'n edrych yn iawn ar y geiriau. Ti'n mae'n un o'r caneuon na ti jyst ytha di gwrando nhw ys blynyddoedd. Ti'n edrych ar y geiriau, ti'n dechrau feddwl yn bach mwy am ei hystyr nhw. A fel can serch ydy hi sy'n siarad am fel y canwr yn rhoi môr o gariad i'w anwylun. Ond mae'n gorffen efo'r geiriau sych yw'r môr o gariad a roddais i ti. Felly, môr trosiadol yn amlwg sydd yma. Ond mae'n eitha, dwi'n gwybod, mae'n reit drist. Ydy, so... Sí, es una hermosa canción, pero sí tiene un lado muy triste también, porque la última parte una parte de la canción dice Sig yw'r môr o gariad a roddais i ti, que está seco el mar
de amor que yo te regalo. Así que sí, es muy triste. Y es interesante cuando vos conoces, sí, cuando canciones que te conocen que conoces muy bien, pero cuando, sí, a veces cuando miras las letras y empiezas a pensar, son muy tristes estas letras, muy oscuros también. Ie, felly nawn ni wrando ar chydig bach o'r Ya, gan mae'n gan drist neis. iawn. Vamos a escuchar esta canción tan triste. Iawn. Gwych, wel, mor a gariad oedd y clip hynna. Rwan yn un nesa, linell ydi O na chawn ni fynd yn llongwr a'r holl longau'n llwytho wrth yr harbwr. Bueno, la próxima canción, ¿sabes, Lois? Que esta canción no la conozco. Dwi ddim yn Ti ddim yn nabod... siŵr? Na, dwi ddim yn nabod y gan yma. Dwi'n meddwl, wel, mae'n eitha adnabyddus i fi, achos eich lle dwi'n byw. Dyma hi llongau Caernarfon ydi. Felly, ond ia, eich bod i ddim mor adnabyddus yn gweddill rhan o Cymru. Eich bod fi'n... Ni falle mae just fi sydd... wow, vi just erioed dod ar ei thraws i. Así que dije que esta canción, no la conozco, pero se llama Llongau Caernarfon. And the title, dwi'n nabod. El título, no conozco Llongau Caernarfon, pero las letras, no conozco. Y Lois, ella es de Caernarfon, así que sí, ella, capaz que ella lo conoce por ese razón. Ie, fel can werin gan Jacqueline Davis ydy hi, fel fo'n atgon i'r geiriau, yn ôl yn 1936. Mae'n sôn am ddymuniad person ifanc i fynd i'r môr, ond sy'n wedyn unwaith mae'n cael mynd ynysu am gael dod yn ôl adraf i'w dref, sef Caernarfon. Y esa canción también es una canción folclórica y las letras son de Jacqueline Davis y lo escribió, en el año 1936 y habla de el deseo de un joven que quería ir al mar, pero cuando se fue empezó a extrañar y volver a su casa, volver a su pueblo, Caernarfon. Ie, mae'n sawl fersiwn ohoni, ond dyma glip o fersiwn dwi'n hoff iawn ohoni, sef fersiwn Sophie Smeiliaid. Y ahora vamos a escuchar un poco de esta canción y la versión de Soben ar Smeiliaid. Y tampoco esta banda no conozco. Sí, hay muchas versiones, pero vamos a escuchar a esta. Iawn. Yr un nesa, rhywbeth mae'r rhosys cochion, rhywbeth mae'r rhosys gwynion. Rhywbeth mae'r nghariad yna yn cysgu'r nos a chodi'r bore. Sí, Lois, por supuesto, yo conozco esta canción, wrth gwrs, dwi'n abrygo gan yma ar lan y môr, mae'r rhosys cochion, ar lan y môr, mae lilies gwynion. Sí, ar lan y môr se dice, no sé cómo se dice ar lan y môr, en la playa se encuentra las rosas, ¿roses? ¿Rojas? Rojas. Sí, las rosas rojas. Y, lilies, no sé cómo se dice lily en castellano. Las flores que son blancas, grandes y tienen un olor bastante fuerte. Un lily. ¿Vos sabés cómo se dice lily? No. Lilies blancas. Y en la playa, mi amor está... sí, mi amor está ahí durmiendo y se levanta ahí también la mañana. Ie, diolch i chi. Wel, ie, mae yna 5 pennill o'r gan yma. Ac yn aml iawn di pobl mond yn gwybod yr un cynta. Gynnau syniad beth ydy'r ail, ond ar ôl hynna dwi ddim yn siŵr iawn, dwi'n meddwl. O ti? Wel, dwi'n gwybod bod na un rhan yn mynd ac ambell sbrigyn o rosmari. Ie. Dwi'n gwybod pa pennill di honna ddo. Na fi. So, sí, Lois... me contó que hay 5 estrofas en la canción, pero normalmente mucha gente en Gales conocen capaz la primera estrofa, pero los otros no. Pero yo y Lois conocemos la misma parte de una estrofa, pero no sabemos cuál es. Sí, el rosmarino. Hay también, en esta playa hay también rosmarino. Tiene que ser una hermosa playa.
Es un flor, sí, lili. Lirio. Así que rosas, lirio y rosmarino ahí en esta playa. Wel, no ni wrando ar fersiwn bach, clip bach o fersiwn Elin Fflir. Oh, y ahora vamos a escuchar un poco de la canción y la versión de Ellen Fleer. A un ola, mae hwn, wel, mae'n fwy diweddar na'r lleill, felly dyma hi. Ma'n hwn dweud fod bywyd yn debyg iawn i'r môr, yn llawn rhyfeddodau a chyfrinacha yn ddon stor. Hay mágica en las letras. Ok, la última. Maen nhw'n dweud bod bywyd yn debyg iawn i'r môr, yn llawn rhyfeddodau a chyfrinachau yn fan stor. Dicen que el mar está lleno de maravillos. Maravillos, sí. No, la canción no lo conozco. Na, ti ddim yn siŵr? Na, dwi ddim. Yeah. Wel, y môr, enw greiddiol iawn. Y môr ydy gan Pedair. Pedair, ti'n bod y supergrŵp? Ydw, ie, dwi'n nabod Pedair. Ond mae wedi sgwennu gan Gwenan Gibbard yn ôl sôn. Ac ia, dwi wrth y modd efo'r gan yma ac efo Pedair yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod nhw'n dipyn o drysor cenedlaethol. Felly, ond ia, o'n i wrando yn hi rwan. Ie, oeddet ti'n gwybod bod Pedair yn dod i'r wladfa? Ydw, ia, nes i ffeindio hynna allan ac o'n i ar ben fy nigon, felly, ia, dwi'n edrych ymlaen yn fawr. Así que vamos a escuchar la canción. Es una canción bastante moderna del grupo que se llama Pedair, que significa cuatro mujeres o cuatro chicas. Pero Gwenan Gibbard, ella escrito las letras de la canción. Y tenemos la suerte que Pedair vienen acá en la Patagonia en el mes de... Hydref? Octubre? En octubre vienen por el Eisteddfod del Wladfa. Alla bod fi'n anghywir yn dweud hynna, ond alla, ia. Maen nhw'n sicr yma Novembre. Ok, sí, vienen en la Patagonia, así que podemos aprovechar un poco de la música galesa en vivo de la banda Pedair, y son fantástica. Ia, felly dyma hi, rwan y môr, a nhw'n ei wrando ni yn ei chyfanrwydd, ac yn ei holl ogoniant, dyma y môr gan Pedair. Amor de la banda Pedair. Y vamos a escuchar toda la canción esta vez. A dyna ni awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y sí, terminamos el programa, se fue. Y espero que ustedes hayan disfrutado de nuestra compañía hoy. Diolch yn fawr iawn i Lleucu am gyfieithu. Muchas gracias a Sheiki Sho para hacer la traducción. Y diolch i ti hefyd, Lois, am gyflwyno. Gracias a Lois para presentar. A diolch yn fawr iawn i Fede am gynhyrchu a chadw trefn arno ni. Y gracias, Fede, como siempre, por la producción y ayudarnos un montón. Diolch i FM Delfasia 99.9 am y cyfle i gael gwneud yr rhaglen yma. A diolch i chi wrandawyr. Y muchas gracias también a FM del Valle 99.9 por la oportunidad de hacer este programa, y gracias a ustedes que nos escuchan. Mwynhewch eich wythnos, a mi fyddwn ni'n ôl efo'r rhaglen llawn dop arall i chi wythnos nesaf. Que se disfruten de su semana, y vamos a volver con otro programa la semana que viene. Y muchas gracias. Chao. Ciao.